Mi nombre es Estela Gabriela Pernilla Porras. Voy a hablar sobre los procedimientos especiales en materia penal. En principio voy a hablar sobre la extradición, la cual es una institución jurídica que regula tanto la forma en que un Estado determinado, llamado requiriente, debe solicitar a otro Estado llamado requerido la entrega de una persona que sea refugiado para juzgarla por la presunta comisión de los delitos en el territorio del Estado requiriente. En el derecho internacional público se merita la colaboración forzosa entre dos estados distintos. No es necesario un tratado sobre extradición para que se pueda realizar la solicitud. Es una norma consagrada por el uso internacional, pues los tratados internacionales pueden facilitar los trámites para la extradición entre las partes. Las fuentes de la extradición son sus propias normas, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Quiere decir que la extradición se rige por las normas de estos tratados y convenios suscritos por el Estado venezolano. La extradición activa entonces se refiere cuando se tuviera noticias de que un imputado respecto del cual el Ministerio Público haya presentado la acusación y el juez de control haya dictado una medida cautelar de privación de libertad se halla en el país extranjero. El juez de control entonces se va a dirigir a la Corte Suprema de Justicia con copia de las actuaciones en que se funda. En caso de fuga de quien esté cumpliendo la condena, el trámite ante la Corte le va a corresponder al Ministerio de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia, dentro del lapso de 30 días contados a partir del recibo de la documentación pertinente, va a declarar si es procedente o no solicitar la extradición y en caso afirmativo se va a remitir la copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. Por su parte, la extradición pasiva. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halla en territorio venezolano, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida. Entonces, la Corte Suprema de Justicia convocará una audiencia oral dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado. A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor, el representante del gobierno requiriente, quienes expondrán sus alegatos. Una vez concluida la audiencia, la Corte Suprema de Justicia decidirá en un plazo de 15 días. Los gobiernos extranjeros entonces podrán designar un abogado de libre ejercicio en Venezuela para que defienda los intereses en este procedimiento, pero no pueden representarse con abogados extranjeros conforme les ha establecido por nuestra excluyente ley de abogados. En cuanto al procedimiento en los delitos de acción dependientes de instancia de parte, este procedimiento está destinado al enjuiciamiento de aquellos delitos cuya persecución está reservada únicamente a las partes agraviadas por la ley sustantiva. Lo que quiere decir que no podrá procederse al enjuiciamiento de los hechos que pudieran constituir este tipo de delitos, sino mediante acusación privada de la víctima ante el tribunal competente. Pues la ley objetiva del procedimiento es absoluta. La aplicación de estas normas no depende de situaciones objetivas, sino específicamente lo que la ley penal sustantiva establezca en materia de delitos de acción privada. Perdón. Como lo son los delitos contra el honor, la difamación y la injuria, aun cuando el Código Penal no reconoce algunos otros, como la apropiación indebida por hallazgo o por error, los daños genéricos a cosas ajenas. Entonces, mediante la denominada querella, la víctima va a acudir ante el tribunal de juicio. En un mismo proceso no se admitirá más de una querella, pero si varias personas pretenden ejercer la acción penal con respecto de un mismo delito, podrá ejercerla conjuntamente por sí o por medio de una sola representación. En este punto, la objetividad de ese procedimiento es absoluta, ya que no depende de situaciones subjetivas como la ausencia o la flagrancia, sino exclusivamente de la determinación que el legislador establezca en la ley penal sustantiva sobre cuáles delitos son perseguibles exclusivamente por acción de parte agraviada. Solo podrán ser ejercidas por las víctimas las acciones que nacen de los delitos que la ley establece como de instancia de parte. En cuanto al procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, este procedimiento constituye una alternativa cuya opción se deja exclusivamente en manos del demandante. Esto es, que si el demandante opta por proponer la demanda ante los órganos de la jurisdicción penal, se seguirá el proceso que más adelante se describe. Por el contrario, si el demandante optare por ejercer su acción ante los órganos de la jurisdicción civil, el proceso va a seguir el ordinario. En uno y en otro caso, la posición del demandado es diversa y depende, como se ha dicho, únicamente la voluntad del demandante. El proceso inicia por demanda que habrá de proponerse por escrito. Entonces la competencia corresponde al juez unipersonal o al juez presidente del tribunal que dictó la sentencia. Obviamente se refiere a la sentencia firme que condena que constituye el presupuesto procesal para el ejercicio de la acción civil ante los órganos de la jurisdicción penal. Sin embargo, tal determinación de la competencia esa es absolutamente imprecisa, pues cuando los tribunales superiores conocen el recurso de apelación contra las sentencias definitivas de la Corte de Apelaciones, podrá dictar lo que el Código llama decisión propia, es decir, que en este caso opera el efecto evolutivo de la apelación y la cognición del superior. Entonces, una vez presentada la demanda, el juez debe emitir el pronunciamiento sobre su admisión o rechazo. Dentro de los 3 días siguientes
a su presentación y deberá para ello examinar la legitimación, la causa del actor, la correcta representación o personería del representante de la parte actora y el cumplimiento de los requisitos, conforme a lo establecido en la ley. En caso de que no se haya dado cumplimiento a los requisitos exigidos, así lo resolverá el juez, quien deberá fijar el plazo dentro del cual el demandante deberá cumplirlo. La inadmisión de la demanda no impide que ésta se presente una vez más, ni tampoco el ejercicio de la acción por parte de los órganos de la jurisdicción civil. El día fijado para la audiencia y con las partes para que comparezca, se va a proceder a incorporar oralmente los medios de prueba. A las partes corresponderá la carga de aportar los medios de prueba ofrecidos y con auxilio judicial cuando lo solicite. Concluida la audiencia, el juez dictará la sentencia admitiendo o rechazando la demanda y, en su caso, ordenando la reparación o indemnización adecuada e imponiendo las costas. Contra esa sentencia no cabe recurso alguno. Por otro lado, hablamos sobre las demandas ante los funcionarios, el cual corresponde a la Corte Suprema, los altos funcionarios, el cual corresponde a la Corte Suprema de Justicia, declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República y de los altos funcionarios del Estado. Entonces, previa querella del fiscal general de la República, podemos dar referencia señalando que el procedimiento contra el presidente de la República y demás funcionarios se establece en el Código Orgánico Procesal Penal y además posee dos particularidades, las cuales son la exigencia de un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia para poder enjuiciar al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los ministros, el fiscal general de la República, el defensor del pueblo, los gobernadores y los jefes de misiones diplomáticas, así como los generales y almirantes. Además, la ejecución de un mandato constitucional, ya que, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en pleno declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República y de los altos funcionarios del Estado, previa querella del fiscal general de la República. Entonces, el hecho de la existencia del antejuicio de mérito no impide que cualquier ciudadano pueda denunciar o querellarse contra el presidente de la República o cualquier otro alto funcionario ante cualquier fiscal o juez de control, respectivamente. El fiscal que reciba la denuncia pondrá los hechos denunciados en conocimiento del fiscal general de la República y el juez de control para remitir la querella al mismo funcionario con el fin de investigar y promover el antejuicio de mérito. Esto en cuanto al presidente de la República. En cuanto a los altos funcionarios, son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o quien haga a sus veces, como los altos funcionarios. De esta manera, lo que busca es, antes de juzgar, realizar un antejuicio para establecer si mérito o no de enjuiciar. Muchas gracias.